Buenos días, estamos con Pablo Pascual Vázquez, fundador de Wixis, en nuestro programa de Technical Talk for Training Courses for Business Development. Buenos días, Pablo, ¿cómo te encuentras hoy? Buenos días, Rubén. Muy bien. Muchas gracias por tenerme aquí hoy. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias por aceptar nuestra invitación a estar en nuestro programa de 10 minutos. Y para empezar con nuestro programa, me gustaría saber si podrías explicarnos qué es Wixis y cuál es su propósito. Vale, pues mira, Pixis al final sale de un anterior emprendimiento que hice, que fue Swipcar, donde básicamente nosotros éramos un broker de vehículos online. Entonces, lo que nos dimos cuenta en Swipcar es que, bueno, teníamos que dominar muy bien la conversión, porque al final, como no dominábamos el producto, no dominábamos el stock, era súper clave pues dominar la conversión, ¿no? Entonces, ahí en Swipcar creamos un CRM o un software que básicamente hacía todo lo que se tenía que hacer en esa compañía, operaciones, ventas, control de la web, etcétera. Y cuando acaba Swipcar, con el éxito que es, ¿no? Que es adquirida por Cazoo y además de vender pues, más de 500 coches por mes, una de las cosas que veo es que este software que hicimos para el desarrollo de las ventas, para los equipos comerciales, porque al final Swipcar se convirtió en un 80% de la plantilla, era básicamente call center. Entonces lo que decidí es, bueno, ¿por qué no cojo este software que guiaba al call center, monitorizaba los procesos y se aseguraba de que todos los comerciales siguieran el mismo proceso para todos los leads y lo democratizamos, ¿no? Y lo hacemos disponible a otras compañías, a otras startups, a otros call centers de energía, etcétera, ¿no? Donde tienen estos mismos problemas y cambiar un poco el paradigma. Cambiar de tener agentes comerciales que simplemente tienen listados y ellos se tienen que ocupar y acordar de por qué contactan a alguien o en qué razón, sobre todo cuando hay procesos comerciales largos, a pasar a un paradigma de el sistema te hace la burocracia y tú tienes que, como agente comercial, brillar en lo que mejor sabes hacer, ¿no? Que es el discurso humano, que es realmente hacer el speech de ventas. Y esto es Vixis al final, un software de ventas hecho para asegurar que los procesos comerciales se cumplen y eliminar la burocracia en los agentes comerciales. ¿Cuál es tu background? ¿Cómo llegaste a Vixis? Bueno, ya sabemos que pasaste por Zipcar, Uh pero -huh. ¿qué te llevó hasta Wixis, hasta este momento? Vale, yo creo primero me lleva mi background técnico, ¿no? Al final yo estudié ingeniería informática en la UPC, con lo cual siempre he estado del lado del desarrollo, creando productos, siempre en compañías pequeñas. Pues bueno, al final Swipcar fue grande, ¿no? Pero cuando empezamos pues éramos tres. Pero luego previamente había estado en Mammoth Hunters, por ejemplo, una startup liderada por Uriol Roda. Entonces, al final, cuando ya acaba Swipcar, una de las cosas que me doy cuenta es que yo me quiero testear a mí mismo como CEO. Quiero ver dónde puedo llegar como CEO, ¿no? Porque siempre he estado en el rol más técnico, más CTO, y me apetece pues probar, oye, yo tengo una visión muy grande del sistema que hemos hecho en Swipcar, le he dedicado pues al final 4 años y veo un potencial hacia afuera muy grande, ¿no? Veo que muchos equipos de ventas sufren al escalar, sobre todo en compañías de startup o donde los procesos de venta, sobre todo en el B2C, son complejos, ya no largos, pero sí complejos, ¿no? Hay un scoring financiero, hay que pedir datos al cliente, hay que firmar un contrato. Entonces, un poco me doy cuenta de este software que hicimos en Swipcar se puede adaptar o se puede, digamos, podemos coger ese know-how y crear otro software que ayude realmente a solventar estos equipos de venta, ¿no? Y a darles como superpoderes a estos equipos de ventas. Y un poco me lleva a esto, ¿no? Me lleva también una trayectoria de emprendimiento, de haber estado siempre cerca de startups. Al final he estado pues más de 6 7 años en startups y mi carrera laboral será a día de hoy 12. Con lo cual implica que casi el 70-80% de mi carrera ha sido cerca de compañías pequeñas, ¿no? Entonces es el eje de al final creo que te tienes que probar en CEO, ¿no? O sea, como CEO y como fundador de una idea. Pues digamos que es como el culmen de una carrera en el emprendimiento. Como tomador de decisiones, Claro, es como el boss final, ¿no? ¿sí? Y liderando el proyecto desde el frente, ¿no? De batalla, digamos. Claro, al En- final, aunque tengas la figura de co-founder, hay siempre para mí una diferencia
muy grande entre un co-founder y el CEO, porque sobre todo cuando la empresa crece y si el CEO es bueno, acaba creando, porque es su rol, ¿no? Pero como una pared donde hay un algo que no se ve, que es lo que hace que todo vaya fluyendo, que haya una visión, que haya... Pero sobre todo es el encargado de parar frustraciones, saber dar visión cuando todo el mundo está ya un poco cabizbajo. Es todo este rol que se está un poco solo realmente y que aunque tengas cofundadores, no transmites tanto, ¿no? Porque al final lo asumes como que, oye, que seguir adelante, poner visión y que todo el mundo tire en una dirección es el rol del CEO. En tu experiencia liderando startups o trabajando con startups, ¿podrías compartir algún desafío significativo que enfrentaste y decirnos también cómo lo superaste? Pues uno de los grandes desafíos para mí es pivotar. Por ejemplo, me acuerdo en Swiftcar que nosotros empezamos vendiendo coches online. Entonces, una de las cosas que nos encontramos es que al poco tiempo de empezar, tener la web ya, empezar con un primer cliente, salió Carnovo. Y salió Carnovo en la televisión y con 2 millones en el bolsillo. Entonces, me acuerdo que en aquel momento nos reunimos Julio, Blas y yo y básicamente pensamos, sobre todo Blas y yo, en cerrar la compañía, ¿no? Porque qué sentido tenía competir contra un Carnovo cuya propuesta de originalidad es prácticamente la misma que la nuestra, pero mejor hecha, con más presupuesto, con además creo que ya contaba con algún influencer del sector, con lo cual era, básicamente no podemos hacer nada mejor que ellos. O sea, ya lo están haciendo muy bien y además tienen el presupuesto. Y recuerdo esos días como, bueno, pues hasta aquí nuestra historia de emprendimiento, lo he intentado, no tiene sentido seguir. Y una semana un poco de, pues, no se acabó de cerrar, pero sí como en el ambiente estaba cerrada la compañía, ¿no? Hasta que Julio llega al siguiente, pues, a la siguiente semana y nos dice, oye, he tenido una idea, que es que ¿por qué no nos pasamos al renting? ¿No? Al final, el final es vender un coche, simplemente el proceso es distinto, porque no tiene las mismas implicaciones, se paga una cuota mensual, podemos hacer exactamente de broker, no dependeríamos tanto de los concesionarios, sino más de bancos. Y de repente fue, bueno, como, ¿qué nos llevó? A que el cambio era mínimo, porque realmente no habíamos construido mucho, la web se podía rápidamente cambiar, con lo cual era, bueno, ¿por qué no lo probamos? ¿No? O sea, quiero decir, llevamos aquí igual ya 4 meses tranquilamente o 6 meses juntos, no nos va de 2 meses más de, oye, pues venga, vamos a probar el rending y tal. Y tuvimos, bueno, la suerte, si quieres llamarlo así, de que empezó a funcionar. Empezamos a vender renting, además conseguimos ir de la mano del Sabadell para empezar, lo cual estuvo muy bien y nos funcionó. Pero claro, antes de que funcionara, ¿no? Que hablábamos, creo yo, en la entrevista, hay esta parte yo estaba en mi casa convencido de que Swiftcar Julio me iba a llamar para, oye, nos disolvemos, o pensamos otra idea o cada uno por su lado y ya está. ¿Podrías comentarnos acerca de algún tropiezo que hayas tenido? ¿Algún fracaso que hayas tenido y Sí. cómo lo superaste y qué aprendiste de ello? Bueno, hay uno que Julio y Blas aún me recuerdan, que es nuestra primera campaña de televisión. Igual es verdad que esto ya es bastante scale up, pero estábamos bueno, teníamos la web, todo listo para la campaña de televisión. Y claro, al final cuando haces un primer producto, pero luego lo vas escalando, sobre todo en la parte técnica, tiende a pasar que hay cosas que heredas, no sabes muy bien por qué, porque en su día tenían sentido, pero han dejado de tenerla, pero tampoco has encontrado el momento para dejar aquello limpio, ¿no? En nuestro caso, era el servidor que redirigía todo el tráfico de la web. Había un servidor de web, pero otro servidor que redirigía el tráfico desde, digamos, el dominio swiftcar.com a la web. Bueno, pues ese servidor yo con el tiempo me había olvidado completamente de él, porque como ya no entraba en el día a día, ya no, o sea, no se hacía nada con ese servidor, yo en mi cabeza ese servidor ya no existía, se había traspasado, o sea, ya no era parte de la arquitectura. Total, que sale el anuncio en televisión, se genera, claro, un pico de tráfico enorme y nada, a los 5, 6, 10 segundos del anuncio se cae toda la página web.
se, se nos cae todo, me llama Julio con un enfado terrible y con toda la razón. O sea, y yo que no sabía ni qué estaba pasando. Digo, pues si el servidor de la web funciona, ¿qué está ocurriendo acá? Además o sea, ves un pico de tráfico, te has gastado, pues yo qué sé, en ese caso pues igual eran 50.000 euros por ese anuncio. Te has gastado 50.000 euros en un anuncio y se te cae la web. Además, en televisión, que el pico de la televisión es momentáneo. O sea, el pico se genera en ese momento y luego se acabó. Ya no hay más. Y nada, al final, pues realmente tarda hasta que descubrimos bueno, hasta que descubrí que había ese servidor que me había olvidado de él, lo borré, tal, no sé qué. Al final la historia duró 48 horas de la web, medio subida, medio caída. O sea, depende quién la veía, depende quién no, pero no se arregló. O sea, no, el estropicio fue estropicio. O sea, la campaña de televisión empezó con el pie izquierdo completamente y nada, pues te da mucha rabia y te da vértigo, porque además, sabiendo lo que cuesta que una empresa funcione, levantar capital y cometer un error así, que además es de estos errores que era muy evitable realmente, porque es lo que te digo, era un servidor que simplemente era inútil, ya no estaba ejerciendo ninguna función realmente útil. Y el hecho de, ostras, por algo tan tonto, de que te has olvidado porque es un servidor de estos de los primeros que arrancaste y te olvidaste de ponerlo en la arquitectura y te pasa esto, pues enfada, enfada. Yo recuerdo ese día y además Julio me está metiendo bronca con toda la razón y te enfadas más porque es como, es que, qué le digo? Es que tiene toda la razón, es que vaya desastre. Y también a veces se te estropea como la carrera, ¿no? O sea, lo he hecho todo bien y llego aquí y ¡pam!, ¿no? Cuando tenía que brillar y me estrello con todo. Sí, Pero suele bueno, cosas suceder. que pasan. Sí, sí. ¿Cuáles son los siguientes proyectos de Vixis? Si los Pues puedes mira, nosotros, comentar. Si los puedes comentar, sí, sí, claro. sí. Nosotros ahora mismo pues llevamos poco, ¿eh? Por eso tampoco hay grandes historias, porque llevamos desde febrero, marzo. Creo que hasta ahora hemos estado pues unos 4 o 5 meses desarrollando bien el producto, porque al final, aunque es lo que te digo, el know-how viene de Swiftcard, el software es completamente distinto, no es para nada lo que utilizamos. Entonces, ahora estamos viendo, bueno, sobre todo hemos descubierto temas de auditoría con AI. Al final vemos que muchos de los perfiles de contact center o tal, hay un departamento que es calidad, ¿no? Que se encarga sobre todo de esta parte de análisis de las ventas, asegurarse que se han dicho las palabras que se tenían que decir o que se ha avisado a la persona que la conversación puede ser grabada o esta tipología de casuística, ¿no? Y estamos construyendo un motor de inteligencia artificial que se encarga básicamente de esto, ¿no? De hacer todo este trabajo que ahora lo hace una persona con una checklist y validando que ciertos hitos se han cumplido, pues que lo haga una inteligencia artificial, que sea capaz de reconocer estos mismos hitos y que obviamente, pues claro, vaya a una velocidad y a un precio mucho más asequible que tener una persona pues 40 horas a la semana escuchando voces y marcando en un checklist. Esa persona seguirá existiendo porque al final sí que hay un tema de cuatro ojos, ¿no? Al final de intentar revalidar lo que ya pasa un primer análisis, pero obviamente la velocidad o la dimensión del equipo pues una es mucho mayor y la dimensión del equipo pues obviamente mucho menor. Excelente. Por último, para terminar nuestra entrevista, lo que siempre pregunto a los emprendedores como tú es si tienen 3 consejos para aquellos que quieren emprender o están en las primeras fases de sus emprendimientos. Claro, uno yo diría que el primero y fundamental es ir con socios y escogerlos bien. O sea, es un camino que ir solo es muy difícil, sobre todo porque a día de hoy emprender algo, aunque sea en el mundo digital, aunque sea en Internet, ya hay mucho trabajado, ya hay mucho hecho. Con lo cual, ir solo es muy difícil que solo construyas un producto o sepas vender y construir algo que realmente marque una diferencia, ¿no? O marque una originalidad. No sé, a ver, siempre hay ideas muy brillantes y gente muy brillante, ¿no? Pero lo común suele ser ir mejor acompañado. Y a la hora de escoger los socios, yo hay dos cosas que veo fundamentales. Una, y me sabe muy mal, ¿no? Pero todos deberíais tener un mismo propósito.
Y ese propósito no puede ser el autoempleo. Porque, primero, es muy importante el mismo propósito. ¿Por qué? Porque hay gente que quiere construir un negocio y vivir de ese negocio, pero hay gente que quiere construir negocios para venderlos, que era, por ejemplo, en nuestro caso en Swipcar, ¿no? Y esto nos fue muy bien porque a la hora de recibir una oferta, pues apenas hubo discusión sobre ese tema, porque al final nuestro enfoque desde el principio, y se discutió en el minuto uno, y que pueda sonar como muy, muy optimista o muy tal, pero es muy importante que todo el equipo fundador tenga el mismo objetivo, porque si no a la larga se acaba encontrando problemas con estas cosas. Porque si tú te quieres quedar el negocio, por ejemplo, el Venture Capital igual no es tu mejor alternativa, porque el Venture Capital siempre va a buscar unos múltiplos, va a buscar vender y puede forzar la maquinaria para que tu empresa crezca más de lo que debería crecer si es un negocio que te quieres quedar tú y que te dé dividendos. Y lo del autoempleo, pues es un tema que ocurre mucho dentro de círculos emprendedores, lo he visto mucho, ¿no? Equipos que se juntan, empiezan a emprender, pero uno consigue un empleo y se larga. ¿Por qué? Porque realmente no quería emprender, lo que estaba buscando es una dedicación, es más cerca de ser freelance que de ser CEO, ¿no? Que al final es eso, Ujú. la diferencia entre el autoempleado y el director general. Otro consejo que podría dar, sobre todo, es gestionar bien la frustración, sobre todo en etapas tempranas y con Vixis, por ejemplo, nos ha ocurrido, ¿no? La frustración de, ostras, los primeros clientes cuestan, hay que convencer, cuando cambias el paradigma te encuentras que la gente tiene mucha resistencia al cambio. Esto sobre todo pasa más, yo creo, en B2B que en B2C. Porque en B2C tú coges un producto, haces una cierta publicidad, ya no sé que sea un producto ultra complejo, siempre es fácil encontrar a alguien que lo prueba, lo testea, te dice si le gusta o no, ¿no? Pero en el mundo B2B, claro, las oportunidades son muy limitadas, cada no o cada persona que deja de contestarte te duele más, entonces empiezas como, me habré equivocado, igual este no es el camino, igual mi idea no es la correcta y es difícil medir esto y es muy fácil pensar que te has equivocado. Con lo cual, el gestionar la frustración yo creo que es clave, sobre todo, pues eso, ¿no? En negocios B2B o sobre todo en las primeras etapas. Y La última. por último, yo diría que no enamorarse de ideas. Algo que nos pasa mucho a los fundadores es que cuando tenemos una idea, esa idea es como brillante, y cuando alguien nos dice o nos da a ver que, oye, que esa idea no es tan brillante o que tal, pensamos, no, es que no se la ha explicado bien o no lo ha entendido bien o ya lo verá. Eso es porque él no está en el sector o no está en no sé qué, ¿no? Y a veces es simplemente que estamos enamorados de la idea, ¿no? Tenemos esta idea es mía y llevo mucho tiempo pensándolo. Además, como no lo he hablado con nadie más y llevo mucho tiempo yo en mi cueva, ¿no? Retroalimentándome de que mi idea es maravillosa, pues salgo al mundo diciendo, "Buah, esto va a ser impresionante", y el mercado me da un bofetón terrible y yo me creo mentiras para justificar que mi idea sigue siendo la mejor y no escuchar, ¿no? Yo, para ese consejo, lo que digo siempre es las cosas hablarlas con el círculo de amigos, con familiares y sobre todo con gente cercana porque os dirán la verdad. Porque si la idea no es buena, os dirán, mira, yo esto no lo entiendo o no es bueno. Y sobre todo no ofenderse. Entender, oye, vale, ¿y por qué me dices esto? ¿Y qué es lo que te falla? ¿Y qué tal? Y ser crítico con uno mismo. Porque pasa mucho, sobre todo en el rol de fundador o en el rol de tener una idea, esto, de que mi idea es maravillosa y yo cualquier juicio que se haga contra mi idea no lo escucho y es el otro que no entiende. O no solamente la idea, sino también la toma de decisiones, ¿verdad? También. Eh, Saber escuchar a los demás, como lo has comentado anteriormente, te ayuda a recapacitar, reflexionar y quizás tomar la decisión más adecuada, que a veces no necesariamente es financiera o económica, ¿sí? Pasa por temas emocionales, como lo has comentado tú, ¿no? Cómo manejar esos temas de frustración. Muy bien, Pablo, muchas gracias por presentarnos a Vixis y muchas gracias por aceptar compartir con nosotros tu experiencia de muchos años en startups y espero que te haya gustado estar el día de hoy con nosotros. Sí, por supuesto. Muchas gracias por la oportunidad y por contar conmigo. Y bueno, Bueno, hasta pronto. Adiós. hasta luego.